que tomen nota, comparen con lo que dice el libro, las preguntas son del libro, por si hay algún error acá en las transcripciones, ¿sí? Pero tratamos de basarnos en el libro, cosas que ustedes ya tengan un parámetro. Me voy a sacar esto porque total estoy sola. eh, para que tengan un parámetro y puedan, digamos, ya al leer el libro y comparar con el teórico, ya van a haber hecho una vuelta de estudio, ¿sí? Y les va a ayudar a entender mejor. Bueno, el sistema genital masculino está constituido por estos órganos que ustedes ven acá eh, enumerados y vamos a ir en ese orden estudiándolos. Algunos tienen más estructuras para estudiar, otros tienen menos, pero cada uno tiene sus particularidades que permiten identificarlos histológicamente como tales. El sistema genital masculino está formado por los testículos, por las vías espermáticas, por las glándulas sexuales accesorias, que son tres, las vesículas seminales, que son órganos pares, la próstata, que es un órgano impar y central, y las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper, que también son glándulas pares. Y después tenemos los genitales externos, como el pene y el escroto. Vamos a ver uno por uno de ellos. No vamos a alcanzar a ver todos hoy, pero tenemos otro teórico el cual. Los testículos son órganos pares y ovoides, ¿sí? Se encuentran alojados dentro del escroto y están conectados a la pared abdominal a través del cordón espermático. Eso es algo de anatomía que ya lo van a ir viendo, ustedes lo van a ir repasando cuando estudien anatomía, pero como para que tengan idea de dónde están ubicados. El escroto es simplemente un saco o una bolsita, digamos, de contención de los testículos y está conformado desde afuera hacia adentro por piel, ¿sí? Por músculo liso, que se llama dartos. En esa localización el músculo liso se llama dartos, acá tenemos la piel, a su vez, ustedes vean acá, la piel tiene anexos cutáneos, tiene glándulas, tiene folículos pilosos con pelos, glándulas sebáceas, ¿sí? El músculo liso, que es dartos, se llama dartos en esta localización, y después tejido celular subcutáneo. Y más abajo encontramos otra túnica que rodea el testículo, que ya la vamos a ver. Entonces, donde están alojados los testículos se denomina escroto. Los testículos son glándulas de secreción mixta, ¿sí? Son glándulas. Entonces, ustedes siempre recuerden que las glándulas las dividíamos en exócrinas, endócrinas o mixtas, ¿sí? Y recuerden que el testículo tiene una función mixta, por ende tiene una secreción endocrina y una secreción exócrina. ¿Qué significa esto? Para decirlo así en palabras simples, la secreción endocrina es cuando se liberan sustancias que van a circular dentro del organismo y van a cumplir determinadas funciones que son las hormonas y se liberan al torrente sanguíneo. Mientras que la secreción exócrina en cierto modo tiene conexión con el medio externo, ¿sí? En cuanto a la función endocrina del testículo, se llama esteroidogénesis, que quiere decir que produce esteroides. En este caso, produce las hormonas sexuales masculinas, que son los andrógenos, ¿sí? Y dentro de su función exocrina es la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, que son los gametos masculinos. Esto lo vamos a ver como para tener idea, para tener algunos tips de cómo es el periodo de desarrollo de los testículos, ¿sí? Estos comienzan a desarrollarse en la séptima semana de gestación. En un principio, los testículos están ubicados en la pared posterior del abdomen, al nivel del retroperitoneo. Luego van a comenzar su descenso, ¿sí? ¿Y hasta dónde van a descender? Hasta su lugar definitivo de alojamiento, que es el escroto. Tiene tres orígenes: mesodermo intermedio, epitelio mesodérmico, que también se llama epitelio celómico, y las células germinativas primordiales. Desde la fecundación hasta la séptima semana, que es cuando comienza el desarrollo del testículo, es la primera etapa y ahí se llama gónada indiferente, porque todavía como que no está definida qué tipo de gónada va a ser, si va a ser una gónada masculina, que es el testículo, o si van a ser una gónada femenina, que es el ovario. Entonces, luego de la fecundación se determina lo que es el sexo genético, y esto está determinado por si luego de la fecundación hay presencia o ausencia del cromosoma Y.
Si hay presencia del cromosoma Y en el ser humano, va a ser un hombre. Si hay ausencia del cromosoma Y, va a ser una mujer porque van a usar dos cromosomas Y. Y a su vez, hay un cromosoma, o sea, en el cromosoma Y justamente tiene una zona, en el cromosoma Y, donde hay un gen que se llama gen TRI, que es ese gen el que se va a activar y va a determinar el sexo gonadal. En la semana 26 de la gestación comienza el descenso testicular hacia el escroto, siguiendo el caminito a través del conducto inguinal. Y luego, digamos, ¿por qué se va a descender el escroto? Porque necesita, digamos, recuerdan que tenía una localización en retroperitoneo, pero el testículo para cumplir su función exócrina, que es de la espermatogénesis, requiere que su temperatura esté 2 o 3 grados centígrados menos que la temperatura corporal normal. Entonces, esto lo logra descendiendo hacia el escroto, ¿sí? Es importante saber cuándo comienza el descenso del testículo y para qué sirve el descenso del testículo, porque también si conocemos eso vamos a saber que si esto no se produce, estamos frente a una patología. Cuando el descenso testicular está obstruido, se produce una patología que se llama, es fácil, testículo no descendido, o su nombre más conocido, digamos, que también deberíamos incorporarlo en nuestra cabeza, es la criptorquidia, ¿sí? Es importante la criptorquidia, tan es así que los pediatras, durante los primeros controles y hasta el año, eh, digamos, controlan que las bolsitas escrotales estén ocupadas por el testículo, ¿sí? Para ver si ha descendido o no el testículo. ¿Por qué? Porque si no hay descenso del testículo, aparte de alterarse la espermatogénesis, que es la función exócrina del testículo, esto aumenta el riesgo de cáncer testicular, ¿sí? Eso no hace falta que lo sepan ahora, ese cuadrito en amarillo no hace falta que lo sepan ahora, pero si ustedes saben qué se puede producir si hay algo anormal, van a darle importancia a saber qué es lo normal, ¿sí? Cuando uno conoce lo normal, puede detectar lo anormal, que es, digamos, al fin y al cabo la función de un médico, tratar de detectar las anomalías en una persona, poder tratarlas y ayudarla, ¿sí? Esto es un esquema, es un dibujo esquemático de las estructuras que vamos a encontrar en el testículo. Esto que vemos por fuera, acá lo único que lo vemos es el escroto. Lo que vamos a ver, esto lila que se ve acá, es la túnica vaginal, que es otra túnica que está por debajo del escroto, es decir, más pegada al parénquima testicular. A su vez, el parénquima testicular tiene otra capa, que no se cerejita que está acá, que es la albuginia, esa la vamos a ver, y el parénquima testicular en sí está constituido por todos estos lobulillos, que son los lobulillos testiculares, que tienen forma de cono, ¿sí? Vamos a ver todas estas estructuras. Fíjense toda esta serie de túbulos que primero tienen una forma, después tienen otra forma, después adquieren esta forma en red, después de nuevo otra forma, ¿sí? Son todos una serie de conductos conectados y en seguidilla para cumplir la función del testículo. Y ese es el mismo dibujo que este que estábamos viendo anteriormente, pero en un corte histológico. Si uno pudiera ver un corte, agarrar un testículo y cortar hacer unas petas y ver todo entero en un preparado histológico, lo vería así, ¿sí? Esto es todo el parénquima testicular en sí. Esta es la albuginia que yo les decía que rodea el testículo. Estos son los tejidos peritesticulares, porque recuerden que el escroto, se acuerdan que habíamos dicho que tenía tejido celular subcutáneo. Y esta es otra estructura que encontramos adyacente, adherida al testículo, que es el epidídimo, que ya lo vamos a ver. Entonces, sabemos que el testículo tiene una cubierta externa. Esa cubierta externa se llama túnica vaginal, es la que se encuentra inmediatamente por debajo del escroto y recubre tanto la cara anterior como lateral del testículo. ¿Esa túnica vaginal qué es? Es nada más y nada menos que una serosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de serosa? Que siempre uno tiene en su mente peritoneo, pleura, pericardio, ¿sí? Son las tres serosas que uno siempre nombra. Pero si uno piensa un poquito más y tiene en mente el testículo, nos acordamos que la túnica vaginal del testículo también es una serosa. Por ende, tiene epitelio plano simple. Y
esa túnica vaginal tiene dos capas que están separadas por un espacio virtual, como pasa en las otras serosas, como en el espacio pleural, como en el espacio pericárdico, ¿sí? Son dos capas que están separadas por un espacio virtual y que en el medio tienen una pequeña cantidad de líquido que permite la fricción y el movimiento. Esas dos capas son la hoja visceral, que recubre el testículo, y la hoja parietal, que va a tapizar la pared interna del escroto, ¿sí? La hoja visceral, siempre les decimos visceral, que es la que está más pegadita al órgano en sí. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, profe. Después, si vamos de afuera hacia adentro, escroto, vaginal, lo otro con lo que nos encontramos, que está más pegado todavía al parénquima testicular, es la túnica albuginea, que es una cápsula de tejido conjuntivo denso, de gran espesor, ¿sí? Eso siempre nos tenemos que acordar, que el testículo está recubierto por una cápsula. Esa cápsula tiene nombre propio y es albuginea. Y a su vez, esa albuginea tiene una parte interna que se llama túnica vasculosa, porque es una lámina de tejido conjuntivo que es más laxo ahí y tiene muchos vasos sanguíneos, por eso se llama túnica vasculosa. Y a su vez, esa albuginea va a emitir como tabiques, o sea, está todo el testículo rodeado, pero a su vez de esa cápsula salen tabiques que van a dividir al parénquima del testículo en lobulillos, ¿sí? Que son los lobulillos testiculares. Más o menos, ¿cuántos? 250 lobulillos hay en el testículo. Estos lobulillos tienen esa forma cónica que yo les mostraba en el esquema, ¿sí? Es como si fuera una naranja. ¿Vieron cuando ustedes le sacan la cáscara de la naranja? Eso sería como el escroto y la túnica vaginal y después les queda como ese pellejito blanco. Eso sería la albuginea. Y vieron que de ese pellejito blanco salen como tabiques que dividen a la naranja en gajos, ¿sí? Esos son tabiques que dividen al testículo en lobulillos, como para que no nos olvidemos. Entonces, acá vemos un corte histológico. Esta es la túnica albuginea, que es tejido conectivo denso, pero tiene una capa más interna de tejido conectivo más laxo, con muchos vasos sanguíneos que van a irrigar al parénquima, que se llama túnica vasculosa. Y de esa túnica albuginea parten esos tabiques que dividen al parénquima testicular en lobulillos testiculares que son de forma cónica. Dentro de esos lobulillos tenemos los túbulos contorneados seminíferos, ¿sí? Ya los vamos a seguir viendo. A su vez, tenemos que saber que en la túnica albuginea hay una porción del testículo que es en la parte posterior superior del testículo, donde esa túnica albuginea se pone como más gruesa y como más adentro del parénquima testicular y forma una estructura que se llama mediastina testicular o cuerpo de Gilmore. ¿Por qué es importante acordarse de eso? Porque en el mediastina testicular va a ser el lugar por donde entran y salen vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y por donde va a salir la vía espermática, algo así como si fuera el hilio del vaso, ¿sí? O de los ganglios linfáticos, ¿sabes? Se llama mediastina testicular. Fíjense, esta es una foto a gran aumento donde ustedes pueden ver la túnica albuginea y la parte donde esa túnica albuginea es más gruesa y se incorpora al parénquima del testículo que se llama mediastina testicular. A su vez tenemos la túnica vasculosa con todos los vasitos sanguíneos y los tabiques con la división del parénquima en lobulillos testiculares. Esto parece muy repetitivo, pero es algo que después uno se olvida, ¿sí? Entonces, por eso, mientras más lo repitamos, más nos vamos a acordar, porque no es algo difícil de entender, ¿sí? Es solamente una cuestión acá de memorizar y repasar. El lobulillo testicular está conformado, como yo les decía, por los túbulos contorneados seminíferos. ¿Por qué se llaman así? Porque son túbulos y se llaman contorneados. ¿Por qué? Porque se enrollan, ¿sí? Son contorneados y se llaman seminíferos porque son donde se van a producir los espermatozoides, ¿sí? Que forman parte del líquido seminal. A su vez, entre los túbulos seminíferos contorneados va a haber estroma de sostén, ¿sí? Y en ese estroma o intersticio se van a encontrar las células intersticiales del Leydig. ¿Estamos?
Las células intersticiales de Leydig son las que van a producir la función endocrina del testículo. Y en los túbulos contorneados seminíferos se va a producir la función exócrina, ¿sí? El lobulillo testicular, ya lo veníamos diciendo, se compone de 1 a 4 túbulos seminíferos. Dijimos que había como 250 lobulillos. Bueno, a su vez, cada lobulillo tiene 1 a 4 túbulos seminíferos que se encargan, como les decía, de la producción de los túbulos de los espermatozoides. Estos túbulos seminíferos es la unidad estructural y funcional del testículo. Ustedes recuerden que en muchos órganos van a encontrar esta frase, unidad estructural y funcional. Bueno, en el testículo, la unidad estructural y funcional es el túbulo seminífero. Y después tenemos el estroma, que como les decía, están las células intersticiales de Leydig, que sintetizan y secretan la testosterona. Tabiques provenientes de la albuginia, lobulillo testicular con los túbulos contorneados seminíferos. Son de 1 a 4 túbulos que a su vez se enroscan tanto que parecen muchísimos túbulos, pero es de 1 a 4 que están todos enroscados. Y fíjense acá cómo vemos a mayor aumento qué hay dentro de esos túbulos, ¿sí? Se llaman túbulos seminíferos porque dentro hay algo. Y justamente está el epitelio seminífero. Como todo túbulo va a estar revestido por un epitelio. En este caso se llama epitelio seminífero. La palabra lo dice, su función es espermatogénesis. Y el intersticio entre un túbulo y otro están las células intersticiales. Esos túbulos seminíferos tienen como 50 centímetros de longitud, como les decía, están revestidos por un epitelio seminífero. Este epitelio seminífero, cuando nosotros le preguntamos cómo es, nadie se acuerda, pero fíjense esto. Es un epitelio estratificado, complejo y heterogéneo. ¿Por qué? Estratificado porque tiene muchas capas. Es complejo porque tiene varias funciones y hay varios tipos de células. Y es heterogéneo justamente por esa mezcla de células y por las diferentes funciones que se cumplen en ese epitelio. Y como todo epitelio, nunca nos debemos olvidar que apoya sobre una membrana basal. Esta membrana basal tiene una característica, que es una membrana basal gruesa y que a su vez tiene células mioepiteliales, que cumplen funciones contráctiles. El epitelio seminífero tiene dos poblaciones celulares. Una población son las células de Sertoli y las otras son las células espermatógenas, ¿sí? O de la espermatogénesis. Como quieran llamarlas, está bien. Fíjense que las células de Sertoli también se llaman células de sostén o células sustentaculares, sobre todo porque es una de las funciones que cumplen. Y después, las células espermatógenas son las células sexuales o las células germinales, ¿sí? Que van a producir los gametos masculinos. Los túbulos seminíferos, volvemos hacia afuera, están rodeados por una lámina propia que se llama tejido peritubular, ¿sí? Ese tejido peritubular tiene muchas capas de tejido conectivo con fibras colágenas y tiene capas de 3 a 5 de células mioides, que son células contráctiles peritubulares que van a cumplir la función de contraer o apretar ese túbulo para que se pueda liberar el contenido producido ahí. Y se encuentran por fuera de la membrana basal, sobre esa membrana basal gruesa sobre la cual apoya el epitelio seminífero. Entonces, lobulillo con sus túbulos contorneados, a su vez el túbulo contorneado revestido por el epitelio seminífero, a su vez este epitelio seminífero apoya sobre una membrana basal gruesa y a su vez cada túbulo está rodeado por una túnica o lámina propia, como les decía, con muchas capas de colágeno y muchas células mioides contráctiles. Y entre medio el intersticio con células de Leydig o estroma. Y acá ven un esquema del epitelio seminífero. Es la primera vez que vemos el esquema del epitelio seminífero, que como les decía, que es un epitelio estratificado, es un epitelio complejo, es un epitelio heterogéneo. Y en el libro también lo pueden encontrar como demaduración
progresiva. Está bueno todo este término porque por más que sea una cosa re larga, que uno dice que no me voy a acordar, el hecho de saber eso te hace acordar qué es lo que contiene y para qué sirve, ¿sí? Es un epitelio estratificado porque tiene muchas capas, es un epitelio heterogéneo porque tiene varios tipos de células, fíjense, son todas distintas, y es de maduración progresiva. ¿Por qué? Porque esta célula luego se transforma en esta, luego en esta, luego en esta, para finalmente producir los espermatozoides, ¿sí? Por eso es de maduración progresiva. Y después tenemos otras células que no se van transformando, que son estas, y que cumplen diferentes funciones muy importantes. Sin estas células, estas no pueden cumplir sus funciones, ¿sí? Todo este epitelio estratificado, complejo, heterogéneo, de maduración progresiva, que es el epitelio seminífero, apoya sobre una membrana basal gruesa que también tiene células contractiles y entre medio tiene el intersticio, con las células de Leydig y por supuesto los vasos sanguíneos que hay en el intersticio. Recuerden ustedes que los epitelios se nutren por imbibición a partir del tejido conjuntivo sobre el cual apoyan, ¿sí? Entonces, así lo van a ver ustedes en los preparados histológicos. Túbulos seminíferos con su epitelio seminífero, el intersticio con las células de Leydig. Y fíjense que acá empezamos a nombrar algunas de las células del epitelio seminífero, ¿sí? De la espermatogénesis. Las células más inmaduras, que son las más basales, se llaman espermatogonias, ¿sí? Luego empiezan a madurar y cambian su morfología porque empiezan a sufrir mitosis, meiosis, ya lo vamos a ver eso, y se llaman espermatocitos, primarios y secundarios. Y luego se llaman espermátides. Y por último, a partir de este espermátide se forma el espermatozoide. ¿Vale? Otra imagen, fíjense, acá, por ejemplo, estos más basales son los espermatogonios. Después tenemos los espermatocitos primarios, ¿ven? Que son así, van variando su morfología. Uno puede ponerse a estudiar cómo es la morfología de cada uno para ver si los identifica, pero ese ejercicio lo vamos a tratar de hacer más adelante, ¿sí? Cuando ya tengamos en claro qué son los elementos que podemos encontrar. Luego las espermátides, ¿ven? Que van cada vez más arriba, van subiendo porque es de maduración progresiva. Y los espermatozoides. Fíjense, acá tenemos estas células. Fíjense que son células que su citoplasma no se ve bien, su citoplasma no está bien delimitado, pero sí tienen un gran núcleo, que es como triangular o ovoide, con un nucleolo bien prominente, y esas son las células de Sertoli. Acá tenemos otra, acá tenemos otra, 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 ¿sí? Otra acá, otra acá. Las células de Sertoli, como yo les decía, también se llaman células de sostén o sustentaculares, son células epiteliales, ¿sí? Son células que tienen forma cilíndrica alta o cónica, se encuentran entre las células germinales. Esto es simplemente una descripción de lo que ya veníamos diciendo. Apoyan sobre la membrana basal y su extremo apical llega hasta la luz del túbulo, ¿sí? Y a su vez, esa célula de Sertoli tiene una superficie bastante irregular. Tiene plegamientos en su membrana, tanto apical, es decir, la que da hacia la luz, como lateral. Entonces, por eso es difícil en la hematoxilina eosina distinguir sus contornos citoplasmáticos, porque es bastante irregular. El núcleo es grande, claro, ven acá, esta foto que yo les mostraba, triangular o oval y tiene un nucleolo prominente. Así las van a poder identificar ustedes al hacer el Sertoli en los preparados histológicos, por estas características celulares que ustedes tienen que conocer desde un punto de vista teórico para después ir al preparado y decir, ah, ¿cómo es una célula de Sertoli? Ah, me parece que esta puede ser, ¿sí? Pero primero uno tiene que saber cómo son. Y muchas veces en la parte basal de la célula de Sertoli hay como unos cuerpos de inclusión que se llaman cristaloides de Charcot-Marie, que son ofusados o delgados y a veces se ven con la hematoxilina eosina. No siempre es fácil de ver, no es algo que pretendamos que ustedes hagan. Fíjense, pueden ser oval, pueden ser forma triangular.
Estas células de Sertoli no se dividen, ¿sí? Apoyan sobre la lámina basal del epitelio seminífero, se encuentran entre las células espermatógenas y rodean a las células espermatógenas y no se distinguen bien sus bordes citoplasmáticos, como les decía, con hematoxilina y eosina justamente por estas irregularidades. ¿Y sus funciones cuáles son? Sostén ya medio que lo sabíamos porque se llaman de sostén a sustentaculares. Entonces, sabemos que una función es sostén a las células espermatógenas, pero también dan nutrición a las células espermatógenas. También sintetizan una hormona que es la inhibina, que se encarga de regular la producción de andrógenos por parte de las células de Leydig. Una función importantísima que también siempre debemos recordar es que forman la barrera hematotesticular. Ustedes saben que hay otro tipo de barreras, la barrera hematoencefálica, la barrera hematoplacentaria, ya vamos a ver otras barreras a lo largo de todo el cursado, y la barrera hematotesticular es una de ellas. Y también otra de las funciones es que van a fagocitar los restos de los espermatozoides que se van produciendo y que no sirven o que no están bien producidos, van a fagocitar eso. Es como que hacen una función sostén, nutrición, limpieza, regulación de hormonas y barrera hematotesticular. Ya vamos a estudiar para qué sirve la barrera hematotesticular, que es muy, muy importante. ¿Sí? Bueno, y las células espermatógenas, esas sí se dividen, porque justamente se dividen para ir madurando de manera progresiva, como yo les decía, a través de las diferentes capas del epitelio, y esa maduración progresiva va a ser, y esa división, va a ser lo que origina el espermatozoide maduro, ¿sí? Por eso se dividen. Estas células derivan del saco vitelino, ¿sí? Son células germinales primitivas, primordiales, y se organizan en capas de desarrollo progresivo. Eso es como les decía yo, son capas de maduración o desarrollo progresivo. Fíjense que tenemos las células más basales, que son las más inmaduras. Estas más inmaduras o más basales son las que apoyan sobre la membrana basal y luego van desarrollándose, madurando de manera progresiva y hasta llegar a formar las espermátides, que son las más maduras. Entonces, las más inmaduras se llaman espermatogonios y las más maduras se llaman espermátides. En el medio están los espermatocitos primarios y secundarios, ¿sí? Acuérdense de estos nombres, cuáles son las más maduras, cuáles son las más inmaduras. Si son las más inmaduras, ¿dónde se localizan en el epitelio? Si son las más maduras, ¿dónde están? ¿Sí? Porque se acercan cada vez más a producir los espermatozoides, las más maduras. Y estas más maduras, que son las que están más acá arriba, están adheridas. ¿Ven? Fíjense, esta es la célula de Sertoli, todo esto que tiene un citoplasma así como medio lila. Fíjense hasta dónde se estira, porque recuerden que dijimos que su porción apical llegaba hasta la luz del tubo seminífero, ¿ven? Apoya sobre la membrana basal y llega hasta la luz del tubo seminífero. Entonces, estas células más maduras están adheridas a la porción lateral de la célula de Sertoli. Justamente sirven de sostén las células de Sertoli a todas estas células. Sostén, nutrición, fagocitosis de espermatozoides que les sirven y forman la barrera hematotesticular. Fíjense que acá una célula de Sertoli está unida con otra célula de Sertoli. Fíjense acá esta unión ahí bien estrecha en su membrana lateral, hay una unión. Ya vamos a volver sobre eso y van a ver lo importante. Por último, en el intersticio del parénquima testicular tenemos las células intersticiales de Leydig. Estas se encuentran, como decíamos, en el intersticio entre el tubo y el seminífero. Son células grandes que tienen citoplasma bien eosinófilo, los bordes citoplasmáticos están poco definidos, su núcleo es oval, puede tener uno o dos nucleolos, y en su citoplasma contienen inclusiones o gotas lipídicas. Y también pueden tener un pigmento que se llama pigmento liposuccínico, que ya lo van a escuchar nombrar también en las vesículas seminales, y puede haber cristales citoplasmáticos que se llaman cristales de Reinke. Ese pigmento liposuccínico les va a ayudar a ustedes un poco a identificarla, porque es como que brillan, es medio amarillento. Ese pigmento y esos cristales se cree que, digamos, tienen una función desconocida y son
como les decía, retráctiles, brillan con hematoxilina eosina. Y las células de Leydig tienen una función importantísima que es la producción de testosterona, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque la testosterona participa en lo que es el desarrollo embrionario, en la maduración sexual y en la función reproductiva luego en la adultez. Fíjense, un túbulo, un túbulo, un túbulo, el intersticio, donde están las células del Leydig, intersticiales del Leydig. Y esta es una foto, bueno, donde muchas veces se consiguen ver estas estructuras que son los cristales de Röntgen, que son cristales eosinófilos retráctiles. Bueno, ¿se acuerdan que decíamos que el testículo estaba conformado por una serie de túbulos? Los que vimos son los túbulos seminíferos, donde se produce la espermatogénesis. A su vez, esos túbulos seminíferos están muy enrollados, pero luego dejan de estar enrollados para tener una pequeña porción que es recta, ¿sí? Y estos son los túbulos rectos. Estos túbulos rectos se encuentran cerca del mediastino testicular. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el mediastino testicular era una parte de la leucemia que se engrosaba? Y luego el túbulo recto se continúa con una red de túbulos que se llama red de testis. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía. Los lobulillos tienen forma cónica, dentro de los lobulillos están los túbulos contorneados seminíferos, pero la porción final de esos túbulos contorneados se hace recta y se incorpora a lo que es la red testicular o red de testis, y todo esto está en el mediastino testicular. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Esta porcioncita y esta porcioncita. El túbulo recto, acá es como que uno puede tener un poco más de lío porque es como que empiezan a cambiar los epitelios, ¿sí? Es muy importante saber qué tipo de epitelio tiene el túbulo seminífero, que la palabra lo dice, y que después va cambiando, y ya después va adquiriendo ciertas particularidades que les va a permitir usted acordarse de cada zona. El túbulo recto tiene un epitelio cilíndrico simple y está solamente tapizado por células de Sertoli, ¿sí? Ya ahí no hay más células de espermatogénesis. ¿Vamos? Entonces el túbulo recto no produce espermatozoides. Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, ¿sí? Cerca de la terminación, el túbulo recto cambia a un epitelio cúbico, simple. Y luego entra al mediastino testicular y va a desembocar en la TTT. Es esto que yo les decía, los túbulos contorneados, luego se hacen túbulos rectos, ya no tienen células espermatógenas, sino que solamente células de Sertoli, y su epitelio se va aplanando para crecer cilíndrico a cúbico y luego va a desembocar en la red de testis, que es una red de túbulos. La red de testis son conductos anastomosados en el tejido conjuntivo del mediastino testicular, tienen un epitelio cúbico simple o plano, y a su vez acá hay una particularidad que es que cada célula tiene un solo cilio apical y algunas microvellosidades. ¿Por qué? Porque en este lugar se va a empezar a absorber un poquito del líquido que se produjo junto con los espermatozoides en el túbulo seminífero. Fíjense, la red de testis es una red de túbulos anastomosados. Bueno, la vía espermática deriva, todo lo que es la vía espermática está conformada por una serie de conductos, ¿sí? Todos esos conductos que forman parte de la vía espermática derivan embriológicamente de un conducto que se llama conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Es importante que ustedes lo sepan porque en el aparato genital femenino es otro el origen, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la vía espermática? ¿Cómo está constituida? Los conductillos deferentes forman la primera parte de la vía espermática, el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y las vesículas seminales. Todos estos conductos van a ser uno continuación de otro o van a unirse unos con otros para formar diferentes estructuras. Pero la vía espermática son todas estas estructuras que están enumeradas ahí. Los conductillos deferentes son los que continúan. ¿Se acuerdan que dijimos túbulos seminíferos, túbulos rectos, red de testis? Bueno, en lugar de la red de testis siguen los conductillos deferentes. ¿Sí? Dijimos que es todo continuo, porque ustedes recuerdan que los espermatozoides que se produjeron en el túbulo seminífero tienen que viajar, ¿sí? Para poder eliminarse junto con la eyaculación. No eliminarse, sí, secretarse junto con la eyaculación al exterior.
Entonces, los conductillos deferentes van a conectar la red de testis con el epidídimo. Son más o menos 20 y cada uno, miren, fíjense la longitud que tienen, de 15 a 20 centímetros. ¿Sí? Está todo tan enroscadito que entra todo dentro de lo que es el testículo. Atraviesan la albuginia y se van enrollando tanto, para formar entre 6 a 10 conos diferentes, que tienen 1 centímetro de longitud solamente. Esos conos diferentes tienen una base que forman parte de la cabeza del epidídimo, ¿sí? Cada estructura se va formando parte de la otra y desembocan en el conducto del epidídimo. Entonces, túbulos contorneados seminíferos, túbulos rectos, red de testis, conductillos eferentes. Esos conductillos eferentes se enroscan mucho y forman parte de la cabeza del epidídimo. Esos conductillos eferentes tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. La superficie endoluminal, es decir, la superficie que mira hacia la luz de ese túbulo, tiene un aspecto que se llama el diente de sierra, porque está bien plegado, ya lo vamos a ver en otra foto. Y tiene dos tipos de células, este epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Células cilíndricas que pueden ser altas y bajas, y células basales que son células madres. Son todos este epitelio, sobre todo un epitelio principalmente cilíndrico, es lo más fácil de ver. Y las células cilíndricas tienen cilia. Fíjense que en esta foto se ven como unos pelitos ahí y ahí. Esas son las cilias que tienen estas células cilíndricas. Las células cilíndricas, que son más bajas, no tienen cilias, sino que microvellosidades. Y justamente la función de las microvellosidades es como reabsorber el líquido que se secretó en los túbulos seminíferos, ¿sí? Igual a cualquier otra función de microvellosidades que quiera aumentar la superficie. A su vez, este conductillo eferente es la primera parte de la vía espermática donde aparece músculo liso en la pared de estos túbulos, ¿sí? Entonces, es una forma de identificar esta estructura histológicamente. Ese músculo liso tiene varias capas de espesor, es una capa circular, entonces, características distintivas que vamos a encontrar en los conductillos eferentes van a ser cilia y capa muscular. Todo esto va a ayudar al transporte de los espermatozoides, las microvellosidades a la reabsorción de líquido seminal, ¿sí? O sea, cada cosa que hay en las diferentes estructuras tiene una función, un porqué. Por eso nosotros tenemos que pensar qué es lo que se hace ahí para ver qué es lo que debería tener una estructura histológica cuando querramos recordar y pensarlo haciendo un razonamiento, ¿sí? Fíjense, esto es lo que yo les decía, la luz de estos conductillos diferentes tiene una luz en dientes de sierra, porque los contornos de la luz son muy irregulares, justamente por el plegamiento que tiene esa mucosa. Ahí está, esto es lo que se llama el contorno en diente de sierra, bien irregular. Esto nos permite identificar que estamos en los conductillos eferentes, o sea, llegando al epidídimo. Conductillos eferentes desembocan en el epidídimo, forman parte de la cabeza del epidídimo. Fíjense, para que comparen histológicamente, cuando ustedes ven un preparado así, como el conductillo eferente tiene este aspecto y el epidídimo tiene este aspecto. Vamos a ver ahora el epidídimo. El epidídimo ya está por fuera del testículo, ¿sí? Tiene una forma de semiluna o media luna y se apoya en el polo superior y posterior del testículo y es un órgano que va a contener a los conductillos eferentes y al conducto del epidídimo. Ustedes recuerdan que estos conductillos eferentes desembocaban en el conducto del epidídimo. El epidídimo tiene 7,5 centímetros de longitud y tiene 3 porciones. La primera porción se llama cabeza, que contiene los conductillos eferentes, que son las bases de los conos eferentes. El cuerpo, que contiene el conducto del epidídimo, y la cola del epidídimo, que también contiene el conducto del epidídimo. Acá ya los conductillos eferentes ya están, ya desembocaron todos en el conducto del epidídimo, y ahí sigue la vía espermática. Como les decía, testículo por fuera del parénquima testicular, el epidídimo, que tiene 7,5 centímetros de longitud, y tiene varias porciones: cabeza, cuerpo y cola del epidídimo. Luego la cola del epidídimo se va a continuar con el conducto deferente, que es la otra parte de la vía espermática.
El epidídimo tiene un tubo que es muy enrollado, que es el conducto del epidídimo, mide de 4 a 6 metros de longitud. Fíjense, todo tiene mucha longitud, ¿sí? Para tan pequeña estructura. ¿Por qué? Porque todo está como enrollado. Se continúa con el conducto deferente, ya lo habíamos dicho, y la función del epidídimo es donde se va a producir la capacitación del espermatozoide, es decir, donde adquiere movilidad y al adquirir movilidad adquiere capacidad para fecundar al ovocito, porque si el espermatozoide no se mueve de donde se produjo, no va a llegar a fecundar al ovocito. Fíjense que en una primera parte el espermatozoide se mueve porque hay células contráctiles por fuera del tubo seminífero, pero después esas células contráctiles ya no están, va apareciendo capa muscular y son dos estructuras que van ayudando a que el espermatozoide se movilice por la vía espermática. El epidídimo tiene un revestimiento epitelial, ¿sí? Es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, donde vamos a encontrar dos tipos de células principales y células basales. Las células principales son células cilíndricas altas, y hay una característica particular, y es la primera vez que aparece esto, que es la superficie apical del epitelio del epidídimo tiene una estructura que se llama estereocilios, ¿sí? Los estereocilios son especializaciones de membrana apical, son microvellosidades modificadas alargadas, ¿sí? Esto es una característica que permite distinguirlos del resto de los conductos. Y también tienen células basales que apoyan en la lámina basal, cumplen función de células madre, son células redondeadas pequeñas. Fíjense, el epitelio pseudoestratificado del epidídimo, con células más basales, células cilíndricas altas que tienen estos cilios que son como re largos, que se llaman estereocilios. Fíjense la luz del epidídimo, en la luz encontramos estas estructuras así, que son los espermatozoides que se han liberado y han viajado desde los túbulos seminíferos donde se produjeron, han viajado por toda la red de conductos, de túbulos, hasta llegar al epidídimo, donde van a adquirir, se van a capacitar, van a adquirir la capacidad de fecundar el óvulo. En el epidídimo también podemos encontrar linfocitos en el epitelio. ¿Se acuerdan cuando encontrábamos linfocitos adheridos a los epitelios o pegados a los epitelios que decíamos que era el tejido linfoide asociado a las mucosas? Bueno, acá hay en mucho menor proporción que en otras partes del organismo, pero hay, ¿sí? Y también tenemos una capa de músculo liso. Esa capa de músculo liso va a ir aumentando gradualmente su espesor. En la cabeza y en la mayor parte del cuerpo es una capa delgada, pero en la cola del epidídimo tenemos una capa muscular bien gruesa, ¿sí? Que eso va a permitir también distinguirlo de otras porciones de la vía espermática, y tiene tres capas, dos longitudinales, una externa y una circular media. Fíjense, de nuevo, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, en realidad no ciliado, sino con estereocilios del espermatozoide, del epidídimo, perdón, y todos los espermatozoides en la luz. Y luego dijimos que el epidídimo se continuaba con el conducto deferente. El conducto deferente es otro de las partes de la vía espermática. Es el segmento más largo de la vía espermática, ¿sí? Es la continuación de la cola del epidídimo, y este conducto deferente va a ascender por el borde posterior del testículo y va a ascender. ¿Se acuerdan que el testículo había descendido desde el retroperitoneo hacia el escroto? Bueno, ese conducto deferente es como que hace una curvita y sube de nuevo, ¿sí? Porque, obviamente, porque tiene que seguir ese conducto para poder llegar a la uretra prostática y poder formar parte, digamos, eyacularse con el contenido, con el semen, ¿sí? Entonces tiene que ascender de nuevo. Y todo esto lo hace a través del conducto deferente. Asciende hasta llegar al abdomen, obvio, y forma parte del cordón espermático. Es como que va a estar protegido ese conducto deferente por el cordón espermático, que es una serie de estructuras que van a viajar junto con el conducto deferente, donde va a haber tejido adiposo, y todo ese tejido adiposo, ¿se acuerdan que una de las funciones era proteger? Protege y rodea ¿a qué? A la arteria testicular, al cremaster, al nervio genitofemoral, a los linfáticos, todas esas estructuras que van a nutrir, que van a inervar al testículo y las diferentes partes de la vía espermática, van a viajar por el cordón espermático junto con el conducto deferente. Ese conducto deferente luego abandona el cordón espermático y va a entrar en el apéndice, ¿sí? El extremo distal del conducto deferente, es decir, donde termina, está dilatado.
Ese extremo distal dilatado se llama ampolla del conducto deferente, y ese extremo distal se va a unir al conducto de la vesícula seminal. La vesícula seminal se encuentra atrás de la próstata. El conducto de la vesícula seminal, unido con el conducto deferente, forma un conducto en común que se llama conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador es bien pequeño, chiquito, y va a atravesar la próstata. Recuerden que la próstata está entre la vejiga y la próstata debajo de la vejiga, ¿sí? Ese conducto eyaculador atraviesa la próstata y desemboca en la uretra prostática. La uretra prostática tiene una parte sobrelevada que se llama verum montano. Ahí desemboca el conducto eyaculador. Ya vamos a ver una imagen. Ustedes tienen vejiga, próstata, y de la vejiga obviamente sale la uretra, y la uretra atraviesa la próstata, ¿sí? Esa parte donde la uretra atraviesa la próstata se llama uretra prostática. Y ahí desemboca el conducto eyaculador. Recuerden que la uretra es un conducto común para la vía urinaria y para la vía espermática, ¿sí? Esto es lo que les trataba de explicar. Fíjense, la pelvis con la vejiga, ¿sí?, urinaria, de la vejiga obviamente, a la vejiga, para que vayamos, para que entendamos todo. Este es un uréter, viene de los riñones, desemboca en la vejiga, libera la orina, la vejiga la contiene. A su vez, la vejiga, para eliminar la orina, tiene un conducto que es la uretra. Esa uretra tiene un trayecto que es más largo en el hombre y más corto en la mujer. ¿Por qué es más largo en el hombre? Porque tiene que atravesar la próstata, tiene que atravesar todo el pene hasta el meato urinario. A su vez, tenemos acá el testículo con el epidídimo. Del epidídimo se forma el conducto deferente. Dijimos que el conducto deferente iba por el cordón espermático y luego lo abandonaba, ¿sí?, y entraba en el abdomen y en la pelvis, y su porción final se dilataba, se llamaba ampolla, y se unía con el conducto de la vesícula seminal. La vesícula seminal se encuentra atrás de la próstata. La unión de la parte final del conducto deferente junto con el conductito de la vesícula seminal forma el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador atraviesa la próstata, acá no está representado, y desemboca en la uretra prostática. Entonces, tanto vía seminal como vía urinaria desembocan en la uretra prostática. Por eso es un conducto común, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese conducto deferente que yo les venía hablando tiene la pared con 3 capas. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, es similar a la del epidídimo. Tiene una capa muscular con 3 capas y tiene una adventicia que es tejido conectivo laxo con fibras elásticas. Recuerden que estaba rodeado de tejido adiposo del cordón espermático junto con las arterias testiculares, con los nervios, etc. El conducto deferente, acá lo vemos, también tiene una mucosa muy plegada, ¿sí? Su luz es muy irregular justamente porque la mucosa está muy plegada, porque tiene mucho músculo en su pared. Fíjense qué gruesa que es la capa muscular, ¿sí? Es muy gruesa la capa muscular del conducto deferente. Esto les va a permitir a ustedes, si les dan un corte histológico, identificar de qué parte de la vía espermática se trata. Es importantísimo. La ampolla y el conducto eyaculador es lo que más o menos les venía explicando yo, ¿sí? La ampolla es la parte final del conducto deferente y el conducto eyaculador es cuando se une con el conducto de la vesícula seminal. En estas dos porciones, la mucosa se pliega mucho, mucho, mucho. Se pliega tanto que hace como deditos, se ramifica la mucosa. Y a su vez, las células epiteliales ya ahí pierden los estereocilios, pero van a aparecer unos gránulos de pigmento amarillo, que yo les mencionaba, que también se va a ver re lindo en los preparados histológicos, que es ese pigmento liposuccínico. Eso nos va a ayudar a identificar que se trata de la vesícula seminal, ¿sí? La muscular es más delgada, y el conducto eyaculador ya no tiene muscular. ¿Por qué? Porque el conducto eyaculador es el que atraviesa la próstata. La próstata tiene una estroma que es fibromuscular. Esto lo vamos a volver a ver, es algo que ustedes nunca, pero nunca, nunca, nunca se acuerdan. No sé por qué.
y les decimos, es pregunta de examen, nunca se acuerdan que el estroma de la próstata es fibromuscular. Entonces, si el estroma de la próstata tiene parte fibrosa y parte muscular, ya el conducto no necesita tener músculo alrededor, porque utiliza el músculo del estroma prostático como sustituto para contraer y permitir que viaje el líquido seminal. Bueno, yo me imagino que habrá muchos que están así, pero bueno, lamentablemente es un tema largo, pero quiero dar lo más máximo posible para que después ustedes con solo leer una vez en el libro ya les quede grabado.